Hola, qué gusto tener este diálogo sobre la inclusión con ustedes a través de la señal de la televisión de servicio público. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz y le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora. Hoy tendremos un análisis sobre la Ley 19.902 para la protección y el desarrollo de oportunidades para las personas con trastorno del espectro del autismo. Nos acompañarán Karen Rodríguez, psicóloga, docente y miembro de la Comisión del Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad de la Universidad de Costa Rica, y Mildred Campos, activista por los derechos de las personas con discapacidad, ambas madres de personas con autismo. Pero antes de la entrevista, hemos preparado esta nota de contexto sobre la nueva ley. El 3 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Costa Rica la Ley 9904 para la protección y el desarrollo de oportunidades para personas con trastornos del espectro del autismo, TEA. Tras su aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa el 14 de enero bajo el expediente 19.902. Esta nueva legislación con 24 artículos contempla medidas para el cumplimiento de derechos de personas con TEA y hace referencia al temprano diagnóstico, la adecuada atención de salud, acceso a la educación, el empleo, el deporte, la cultura, la recreación, la vivienda y a una pensión. Además, determina la creación de la Comisión Nacional de Atención de la Población con TEA, constituida por representantes de 5 ministerios y 2 representantes de las organizaciones de familias de personas con esta condición. Al ser una legislación específica para un grupo de población, haciendo referencia a derechos que se contemplan en leyes y acuerdos internacionales acogidos por el país previamente, así como por evidenciar el uso de términos y enfoques desactualizados para referirse a las personas con autismo y sus necesidades, diversos sectores y organizaciones se han manifestado, solicitando incluso el veto del presidente de la República a esta ley tras su aprobación en segundo debate en el plenario. También estos sectores han manifestado descontento con esta ley por permitir diversas interpretaciones de varios de sus artículos y su preocupación al desconocer cuál será la forma de financiar las medidas que establece. Ahora, diversos sectores relacionados a los derechos de las personas con discapacidad e interesadas en la promoción del enfoque social de la discapacidad y el modelo de vida independiente están al pendiente del avance de esta ley, las modificaciones que se le puedan hacer y también en la construcción de su reglamento. En el contexto del 2 de abril, Día Mundial de Concientización sobre el Trastorno del Espectro del Autismo, recibimos a Karen Rodríguez y Mildred Campos para conversar sobre la Ley para la Protección y Desarrollo de Oportunidades para Personas con TEA. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y bienvenidas a Nexus. Gracias por invitarnos. Para comenzar, veíamos anteriormente una nota de contexto sobre esta ley recientemente aprobada en el país. ¿Qué aspectos les hace considerar que hay un retroceso en paradigmas para comprender a las personas con discapacidad y en este caso en particular a las personas con trastornos del espectro del autismo? Bien, María Fernanda, es importante que los costarricenses comprendamos que desde el momento en que nuestro país ratificó la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en el 2008 mediante la Ley 8661, el paradigma de las leyes que se refieren a los derechos de las personas con discapacidad no es opcional. El paradigma debe ser, por ley, el de enfoque de derechos y el modelo social. Entonces, de primera mano, esta ley retrocede y obvia este paradigma presentando términos obsoletos y presentando sobre todo a la condición del espectro del autismo como una enfermedad. En ese sentido y en muchos otros, María Fernanda, como vamos a ver ahora, esta ley es anticonstitucional y eso tiene que quedar claro. Y también
varias organizaciones de familias de personas con TEA se han manifestado también con respecto al proceso de consulta de esta ley, cuando era proyecto de ley, antes de ser aprobada. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron esos errores en ese proceso de consulta que se hizo y qué aprendizajes nos deberían quedar a partir de esta experiencia para futuros procesos de consulta de legislación que se refiera a población con discapacidad y que involucre, pues, por supuesto, también consultas a organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias? Claro. Bueno, es importante también que las familias, las personas con TEA, sepan que en este momento no existe un mecanismo de consulta en la Asamblea Legislativa. En este momento lo que están aplicando es el artículo 157 del reglamento de la Asamblea Legislativa y resulta que ese artículo habla de consulta pero para las instituciones, para las personas con discapacidad, en este caso las personas con autismo, o para las organizaciones no hay ningún mecanismo de consulta. Entonces ya desde ahí hay una barrera enorme porque no se están dando apoyos, no se están dando los ajustes razonables, no está habiendo un proceso amplio de consulta como exige el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digamos, recomendaciones que da la observación general número 7 para ese mecanismo de consulta es el que debería de aplicar la Asamblea Legislativa. Son pautas que debería de llevar adelante para crear ese mecanismo, lógicamente de la mano de las organizaciones, de las personas con discapacidad, para que se dé esa consulta amplia y estrecha como habla el artículo 4.3 de la Convención en este momento. Y también esta ley contempla algunos derechos que ya están consignados en otras legislaciones y por otra parte va contrario a lo que establece, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo mencionaba Karen. De estos artículos de esta ley, ¿cuáles preocupan por ese mismo retroceso de paradigmas para comprender la discapacidad que mencionábamos antes, ¿verdad? Porque no solo desde el enfoque o la comprensión de la condición de autismo, sino que también desde lo que propone para abordar a esta población también podemos ver de repente un enfoque médico rehabilitador o asistencialista. ¿Cuáles de estos artículos o de estas propuestas que trae la ley se acercan a un modelo pues anterior, ¿verdad? Y contrario al modelo social? Claro, si me permitís, mientras yo comienzo y vos continúas. Algo preocupante de primera instancia es que esta ley de autismo no articula con ya otras legislaciones vigentes y robustas, porque nuestro país, María Fernanda, tiene una legislación robusta para las personas con discapacidad. Sin embargo, esta ley no articula, por ejemplo, con la ley de autonomía personal. Entonces, vamos a encontrar en esta ley términos como en su capítulo 3 de definiciones como persona cuidadora, que contradice completamente lo que la ley de autonomía personal plantea en sus 3 apoyos, el asistente personal, el garante jurídico y los apoyos técnicos. Esto es grave, ¿verdad? Y como le digo, lo que más preocupa es que no haya articulación con la legislación que ya está establecida. Entonces, repite, el derecho a la educación ya está, el derecho a la salud, claro que ya está contemplado en otras legislaciones. La capacitación para docentes y para profesionales de la salud, claro que ya está contemplado en otras legislaciones. Entonces, ¿qué se evidencia aquí, María Fernanda? Una falta de eficiencia estatal tremenda, enorme. Ese término también de cuidadores nos preocupa porque se deja de lado todo aquel movimiento que tuvieron en los años 60, por ejemplo, Ed Rover, ¿verdad? Que luchó tantísimo por los derechos de las personas con discapacidad para que dejaran de ser sujetos de cuidado a pasar a ser sujetos de derecho. Ya tenemos que eliminar todos esos paradigmas de modelo médico rehabilitador, de modelo asistencialista, y tenemos que empezar a trabajar con este modelo social de derechos humanos. El problema, ¿verdad, Mildred? Conversábamos ahora, es que esta ley no toma en cuenta precisamente que se trata de un espectro del autismo, un conjunto de personas muy diverso, y parece únicamente como
pensada o construida para cierto sector del espectro y aún así no contempla, no quiere decir que esté bien construida para ese sector del espectro para el cual se construyó. Claro. Así es, y seguiremos conversando con Mildred y con Karen durante el programa, así que esperamos que nos siga acompañando. Y mientras, Yuri nos cuenta con qué seguimos en el programa. Ahora le presentamos una nueva seña de la LESCO. Vamos a un corte y pronto estaremos de vuelta para seguir conversando sobre la situación de las personas con TEA en el país. Con gusto. Recuerde que en nuestros espacios en redes sociales compartimos con ustedes todos nuestros contenidos televisados y también contenidos exclusivos de las plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, YouTube e Instagram como Nexos Canal 15 y hoy analizamos los desafíos que plantea la aprobación de la Ley de Protección y Desarrollo de Oportunidades para las personas con TEA. Conversábamos en el bloque anterior de este retroceso en paradigmas, pero también me gustaría que nos refiriéramos a la importancia de que exista legislación, ¿verdad? Que pudiera parecer que nos estamos oponiendo a que existan leyes que resguarden los derechos, y no todo lo contrario, pero sí en que estas leyes cumplan ese rol, ¿verdad? De exigibilidad de derechos para las personas con discapacidad y en este caso para las personas con trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué tal vez no era la mejor solución un proyecto o una ley aprobada como esta, ¿verdad? Porque se podría decir, bueno, con que haya una ley, en algo se avanza. Pero ¿por qué también representa un riesgo aprobar proyectos de ley con estos desajustes, ¿verdad? Con respecto a legislación antecedente y también con enfoques que no van de acuerdo a este modelo social? Bueno, desde el modelo social, el hecho de que haya legislación específica para una población es contrario al enfoque de derechos, porque ya la convención es la sombrilla, ¿verdad?, que ampara a toda la población con discapacidad. Hacer una legislación específica para un grupo determinado es contrario al modelo social y también es anticonstitucional, repito. Construir esta ley bajo esta confusión de términos, ¿verdad?, que retroceden en un paradigma, no es correcto, porque el paradigma no es opcional, María Fernanda, no es opcional, porque ya nuestro país definió que el enfoque de derechos humanos y el modelo social es el paradigma a seguir. Y esta ley, con la definición de autismo que hace, pareciera que el paradigma está confuso, como que puede optar por usar el paradigma médico rehabilitador en algunos artículos y el paradigma de enfoque de derechos trata de usarlo en otros. Entonces está tremendamente confusa y con muchísimos vacíos. Por eso es importante, y nosotros hacemos el llamado a los asesores legislativos que se empapen de este modelo social de derechos humanos, que busquen personas que puedan apoyarles en la construcción de estas leyes. Por eso es importantísimo la consulta a las organizaciones, y también es muy importante, María Fernanda, que las organizaciones y nosotros, las familias, nos empapemos de este modelo social de derechos humanos, porque si no vamos a seguir trabajando bajo estos dos paradigmas que van a hacer más bien mucho daño a las personas con TEA, porque lo que hace, como decía Karen, es un retroceso en los derechos. Tenemos que eliminar esa parte cultural, esa parte de paradigmas, para poder dar ese salto al modelo social y a ese enfoque de derechos humanos que ya todos estamos deseando, ¿verdad?, apropiarnos, y a que a todo ese colectivo de los años 60 les costó construir hasta el día de hoy, ¿verdad? Y también es un aspecto muy importante con esto que mencionábamos de la consulta, tal cual se define en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque también es muy importante que estos mecanismos se ejecuten, ¿verdad? Primero de consultar a las organizaciones y a las personas con discapacidad, pero también de que existan las herramientas
para que las personas consultadas puedan ejercer esa fiscalización, ¿verdad?, de los proyectos de ley, y eso es un reto que tenemos como ciudadanía en general, ¿verdad?, porque si bien lo decía Mildred, muchas veces asesores y las mismas diputadas y diputados desconocen, ¿verdad?, estos términos, pues es muy entendible que muchas de estas familias, muchas de las organizaciones y de las mismas personas con discapacidad no cuenten con las herramientas para hacer esa fiscalización durante los procesos. Entonces hay que hacer un trabajo paralelo, tanto de que se ejecute la consulta como lo establece la convención por parte de la Asamblea Legislativa, pero también que las organizaciones y las familias puedan aprovechar ese espacio si se llega a dar en las condiciones en las que debe suceder. Si me permite, María Fernanda, y en esto Mildred sabe más que yo, solo que voy a introducirlo yo, esta es una ley sin presupuesto. Esta es una ley sin presupuesto. Es una ley sin una ruta para la gestión de apoyos. Las familias desconocen cuál es la ruta para gestionar apoyos en salud, gestionar apoyos en educación, gestionar apoyos a nivel laboral. Entonces, eso no queda claro en la ley. ¿Cierto, Mildred? Claro que sí. Y también conversábamos que es una ley que dejó de lado el enfoque de género. No habla de mujeres ni de niñas con TEA, entonces ya las invisibiliza desde ese sentido. Entonces por eso nos preocupaba que no se tomó en cuenta ese amplio espectro que es el autismo. Y lógicamente, pues una ley sin presupuesto es lo que ha pasado también con la ley 7600, ¿verdad? Que tiene casi 25 años y ha sido imposible ejecutarla porque no hay presupuestos, ¿verdad? Entonces es importante de tomar en cuenta eso en la construcción de las leyes, el presupuesto para que las familias puedan acceder a todos esos apoyos y a esos ajustes razonables en función de la capacidad de sus hijos e hijas, ¿verdad? Así es, y seguiremos conversando con Mildred y con Karen sobre este tema, y también, bueno, una vez que ya esta es una ley de la República, cuáles son las posibilidades y hacia dónde debería encaminarse el trabajo de las organizaciones y de las familias de personas con autismo para poder, pues, hacerle frente a pues, estas contradicciones que aparecen en esta ley. Y si tiene dudas o comentarios usted sobre esta ley o la situación de las personas con autismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestros espacios en las redes sociales también, para que esta conversación, esta discusión no se quede aquí, sino que también tenga sus aportes. Ahora le doy el pase a mi compañera Yuri Muñoz. Llegó el momento de conocer una nueva palabra en Lesco. Preste la atención y pronto estaremos de regreso con más del programa. Hola. Estamos de regreso en Nexo, nos acompañan Karen Rodríguez y Mildred Campos. Estamos conversando sobre la ley 19.902 para la protección y desarrollo de las personas con trastornos del espectro del autismo. Conversábamos sobre este reto, ¿verdad?, y este papel que queda para las organizaciones de personas con autismo o de sus familias también, porque ya es una ley de la República, es una realidad, está publicada en la Gaceta Oficial. Hacia dónde podríamos encaminar esos esfuerzos, ¿verdad? Porque el reglamento de una ley es casi más importante que la ley misma, ¿verdad? Y eso es un aspecto en donde se podría fijar la mirada, pero ¿qué acciones podemos recomendar para que se articule el movimiento de diferentes organizaciones que hay en el país y se trabaje en conjunto por lograr este reglamento un poco más efectivo, ¿verdad? Y corregir los errores que la ley plantea? Claro, sí, lo más importante es la participación de las personas con TEA dentro de ese espectro tan grande en la construcción de este reglamento, ¿verdad? Eso es lo más importante. La de las organizaciones también, la socialización de ese reglamento y de esta ley a todas las familias, a todas las personas con TEA. Y algo muy importante, María Fernanda, es que las familias no olviden ni dejen de lado un tema muy importante que es la capacidad jurídica. Es que estábamos hablando también de la ley de autonomía personal. El artículo 24 de esta ley hace alusión a los hogares de acogida, pero no pueden dejar de lado el tema del garante para las personas con TEA que lo requieran, ¿verdad? Eso está estipulado en el artículo 12 y 19 de la Convención. Entonces, las personas tienen que conocer
muy bien esos derechos que le da la Convención para poderlos aplicar con esta ley, que no los desliguen, ¿verdad? Exacto. Es muy importante. Que nos da miedo, ¿verdad, Mildred?, de que estos servicios de acogida de alguna manera caigan en la institucionalización de las personas con TEA. Esos servicios de acogida no están bien definidos. No, en la ley no están, si usted la lee, usted no sabe qué son, ¿verdad? Y eso es peligroso. Que también es parte de las críticas que ha recibido de esta ley, de que deja muy a la interpretación algunos de sus propuestas principales, ¿verdad? Exacto. No solo que hace alusión a derechos que ya están contemplados en otras leyes, como lo decíamos, sino que también figuras como estos hogares podría interpretarse de diferentes maneras y esto dar pie justamente a la segregación más bien de las personas con autismo. Algo muy importante, María Fernanda, a mí me preocupa como docente universitaria que en la ley, por ejemplo, se dice que se establece que existe investigación sobre el TEA en las universidades, pero no se especifica investigación desde cuál paradigma, ¿verdad? Porque si vamos a hacer investigación en TEA para curar, para rehabilitar, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque debe especificarse en esa reglamentación si la investigación que se va a hacer en la universidad es desde el modelo social, desde el enfoque de derecho, para generar apoyos pertinentes, no para curar el TEA. Y igual pasa que la ley no menciona, por ejemplo, qué se va a hacer con la venta de falsas terapias y falsos remedios, ¿verdad? Que a veces vienen al país especialistas vendiendo espejitos de colores a las familias con TEA y no hay una regulación de eso que se les propone a las familias, porque no hay un modelo claro, precisamente. ¿Y cómo podríamos también, Mildred, favorecer que exista este movimiento, esta articulación de las organizaciones, porque hay varias asociaciones y organizaciones de familiares de personas con TEA? ¿Cómo lograr de alguna manera llegar a ciertos puntos de consenso para que se pueda trabajar de una manera más unificada y generar más presión, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si se articula el movimiento con este enfoque de derechos y las familias trabajan de manera articulada, pues es más sencillo que esto llegue a repercutir en la Asamblea Legislativa y en la redacción de, por ejemplo, reglamentos para esta ley y eventuales propuestas de reforma, ¿verdad?, a la ley actual. Bueno, lo más importante, María Fernanda, es que las familias y las organizaciones tienen como que tener ese deber de que si yo estoy trabajando para los derechos de las personas con discapacidad, en este caso para las personas con TEA, tengo que apropiarme de este enfoque, ¿verdad? De este modelo social, de este enfoque en derechos humanos, porque si no, pues no estaría bajo ese logro que han dado las personas con discapacidad. Esa es la unión más importante, que vayamos sobre ese fin, ¿verdad? Porque son los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y es que desafortunadamente las familias, María Fernanda, dejan en manos de unos pocos la toma de decisiones. Las familias costarricenses con TEA deben hacerse presentes, deben enterarse, deben leer, deben preguntar, no deben dejar las decisiones en manos de unas pocas asociaciones que no representan las necesidades de todas las personas costarricenses con TEA. Exacto. Y el tema importantísimo, el de la capacidad jurídica. No lo podemos obviar, ni como familia, ni como sociedad. Es un logro también y que el país acaba de adoptar con esa ley de autonomía personal, no lo podemos obviar. El hecho de que algunas personas con TEA hagan uso de esos modelos de acogida, ya iba a haber un contrato, ¿verdad?, un pago, entonces ahí es importante la figura del garante para estas personas con TEA, ¿verdad? No lo podemos invisibilizar. Y perdón, la participación de gente con conocimiento, la participación de apoyo técnico en la reglamentación es fundamental. No se puede dejar solas a las familias, debe haber gente con conocimiento científico del TEA, pertinente, actualizado y con enfoque de derechos y modelo social. Si eso no se hace en la reglamentación, vamos a caer en los mismos errores históricos que repite esta ley: confundir discapacidad con enfermedad
y confundir pobreza con discapacidad. Son los dos grandes errores históricos que comete esta ley. Así es, y les agradecemos a ambas que nos hayan acompañado, poder conversar un poquito. Es un tema que quisiéramos seguir abordando, ¿verdad? Pero ojalá que este llamamiento dé frutos y que más personas, familiares, organizaciones de personas con discapacidad se involucren, y no solo de las organizaciones de familiares de personas con TEA, sino en general el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad se involucre en este proceso para la ley y sea en beneficio de los derechos de todas las personas. Puede repasar esta entrevista en nuestras redes sociales, nos encuentra como @nexoscanal15. Y con motivo de la conmemoración del 2 de abril alrededor del mundo, diversas instituciones y organizaciones llevan a cabo actividades para promover la reflexión sobre los derechos de las personas con autismo y romper estereotipos sobre ellas. Yuri nos cuenta más sobre ello. Sí, en el contexto de la pandemia, muchas de estas organizaciones han reinventado sus eventos. Este es el caso de la Asociación Autismo Costa Rica, que se ha unido a la iniciativa internacional que nos invita a correr. Cada 2 de abril, en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, múltiples instituciones y organizaciones a nivel internacional llevan a cabo actividades. En Costa Rica, distintas organizaciones de familias de personas con autismo coordinan charlas, caminatas, iluminación de edificios y otros eventos para llamar la atención sobre la importancia del cumplimiento de los derechos de las personas con TEA. Con la imposibilidad de efectuar eventos masivos en la presencialidad debido a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, la conmemoración del 2 de abril de 2021 supuso el reto de reinventarse y buscar alternativas para ajustarse a la nueva realidad. Una de las iniciativas que se supo acoplar al distanciamiento social para no dejar pasar el Día Mundial del Trastorno del Espectro del Autismo es la carrera virtual El Vaquero Azul. Este evento reunió la conmemoración del Día del Autismo con la realización anual de la Maratón del Vaquero Azul. La organización en nuestro país de esta actividad internacional estuvo a cargo de SportWens, Holistic Runners y Autismo Costa Rica. Las personas participantes de esta carrera pudieron elegir correr o caminar 5 o 10 kilómetros en su ruta favorita, usando prendas azules, color que identifica la lucha por los derechos del colectivo con TEA. La carrera se efectuó entre el 2 y el 4 de abril y sus participantes registrados de forma virtual tuvieron su número de corredor y su certificado. Además, pudieron registrar su tiempo en el sitio web del evento. Si quiere revisar los videos y fotografías de esta carrera, puede ingresar a las redes sociales del evento que aparece como Maratón del Vaquero Azul en Facebook e Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Nexos en la señal del canal UCR, donde promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Recuerde que cada semana estrenamos un nuevo capítulo y que esperamos estar cerca suyo mediante nuestras redes sociales para poder interactuar. Nos puede sintonizar en televisión, también en nuestro sitio web www.canal15.ucr.ac.cr, y para que no le falten opciones nos puede sintonizar también en 13 Costa Rica Televisión y en distintas televisoras y cableras locales. Esperamos que usted tenga una excelente semana. Le esperamos la próxima edición en la que le contamos cómo aprovechar los recursos de accesibilidad en Playa Hermosa en Guanacaste. Hasta la próxima.